Pero hoy quiero encarar un poquito más el asunto del fundamento de la Iglesia, que es Cristo, haciendo un énfasis muy específico sobre la predicación genuina y sana del Evangelio. Está un poco desmejorada, diríamos así, ¿no? Y reconozcamos tres verdades enseñadas en la Biblia con respecto a este tema, ¿no? En lo que es el Evangelio, cómo se movía el Evangelio en los tiempos bíblicos, cómo llegaba, cómo recibía y cómo llegaba, ¿no?, a la gente. Nosotros somos responsables de predicar lo genuino, lo que dice la Biblia, no lo que dicen los hombres. Y por lo tanto tenemos que ser fieles en este aspecto. Y el Evangelio es uno solo. Pablo el apóstol decía, cuidado que vienen otros y pueden intentar enseñar otro Evangelio. Dice, ni aún viniendo yo otra vez, dice ya Pablo, que pueda predicar otra cosa que no sea la cruz, el Evangelio genuino, el arrepentimiento, la fe. Miren, no le crean, ni me crean a mí, decía, ¿no? Porque el Evangelio es uno. Lo que dejó Jesús, lo que transformaron los apóstoles a través de muchos ejemplos, doctrinas y el movimiento de la Iglesia en el primer siglo, es algo tan poderoso y tan grande que fue siempre basado en ese enfoque correcto de lo que es el Evangelio. Por eso hubo persecución, por eso hubo martirios, por eso hubo iglesias que tuvieron que sufrir por la fe. Y por eso también hubo, como vimos en el estudio de las 7 iglesias de Asia, algunas de ellas mezcladas, permitiendo la intromisión del Estado en la vida particular de la iglesia, algunas de ellas dando lugar a doctrinas incorrectas y cosas incorrectas y pecados determinados, algunas con un formalismo excesivo, otras con una liviandad muy grande, y es notable que en todo el movimiento de lo que Jesús hablaba a esas iglesias, solo una se podía llamar, o podíamos ver, que era la iglesia de Filadelfia, como diríamos lo más típico, lo más correcto, aún delante de Dios, ¿no? Si ven, el Señor siempre tuvo en cuenta lo que cada iglesia hizo, sin embargo había cosas que corregir en muchas de las otras. Nosotros tenemos la palabra del Evangelio que debemos hacer énfasis. ¿Por qué? Porque es lo que salva y lo que prepara para una eternidad. Veramos esto. Primero, la verdad teológica cristocéntrica. Vamos a ver un poquito aquí en 1 Juan capítulo 1 y capítulo 2 también. ¿Y por qué? Si bien quizá para algunos de ustedes esto ya lo puede haber escuchado y nunca retaseamos, digamos, de dar esta enseñanza, por lo menos aquí en nuestra iglesia, pero debemos afirmarla, porque es la manera en que tenemos que anunciar, tenemos que predicar y tenemos que llevar el Evangelio. Bueno, el Evangelio verdadero realmente descubre el pecado en nosotros. Nos da la salida mediante la obra de la cruz hecha por Cristo y nos mantiene en comunión con Dios y con otras personas. Primera Juan, capítulo 1, versículos 7 al 10, tenemos un texto que tenemos que tener presente cómo llegó. Llegó en el final del primer siglo, cuando mucho ya de la iglesia había sido sembrado y había sido establecido. Y Juan enfatiza, dentro de las grandes cosas que habla en sus cartas, la importancia precisamente de lo que es la cruz, ¿no? Pablo habla mucho también, pero
Vamos a centrarnos un poco en esta verdad teológica, si podemos llamar cristocéntrica, ¿no? Verdad doctrinal, no sé, llámele como usted quiera, ¿no? A veces no usamos mucho el término teología porque realmente no encaja dentro de todo el movimiento bíblico. Pero sea como sea, tenemos aquí algo muy presentable que Juan el apóstol asienta como verdad irrefutable de lo que es el Evangelio para con nosotros, ¿no? Para con el mundo. Este es el Evangelio que debe ser predicado. Leemos 1 Juan 1, 7 al 10. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, a ver, nosotros tenemos acá muchas expresiones, habla de la luz, la sangre, la limpieza, la confesión, el perdón que viene de Dios. ¿Por qué Juan enfatiza? Esto no es para los inconversos. Juan no predicó aquí para los que no conocían nada de Jesús. Él predicó aquí a la iglesia. Trajo este mensaje para la iglesia. Desde ya que tiene aplicaciones evangelísticas, podemos hablar de muchas cosas de ello a la gente, porque el Evangelio es uno solo. Pero él hizo acá diríamos un recordatorio y un énfasis muy definido en lo que significa esa comunión con Dios. Si no hay una realidad de lo que él presenta acá como esa luz de Dios revelada y un acercarse a Dios, en el cual, como decíamos anteriormente, el Evangelio como tal, decía Juan, descubre el pecado en nosotros, o sea, no puede ser ocultado, porque la luz viene. O sea, esto, ¿por qué lo enfatizo? Porque, bueno, se enseña muy poco en otros lados. Se deja esa parte fundamental del Evangelio. Nosotros tenemos que entrar y la iglesia tiene que conocer la realidad espiritual. No vivimos siempre pensando en este pasaje, pero evidentemente tenemos una convicción de nuestra necesidad espiritual que nos da la revelación interior de que somos pecadores y necesitados de Dios. Y cuando Juan abre esta puerta aquí, está diciendo, miren, todas las veces, porque después lo habla un poquito más adelante, vamos a leer en capítulo 2 también, está diciendo que hay una salida siempre en Dios. Siempre hay una salida. Y la salida es precisamente, como él habla acá, el poder de la sangre de Jesús, que es algo continuo. El término aquí, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Está hablando de una acción continua, no algo que se paró allí después de la cruz, no, sigue continuamente. El término original que todos los comentaristas hablan, los que conocen en qué fue escrito el original bíblico, que era la acción continua de la sangre, siempre está. No que paró en un momento, no que la fuente se acabó, no se acabó. Desde la cruz, a través de todas las edades, esa fuente sigue. Aunque parezca para algunos que no conocen del Evangelio, no han entrado en el Evangelio, parece una cosa irracional, ¿no? Sin embargo, es la realidad espiritual y es la base por la cual el Evangelio subsiste. Jesús plantó eso, la sangre preciosa de Jesús es sangre divina que tiene poder y siempre es una fuente continua. Y por lo tanto, dice, está abierto el raudal, está abierto siempre la posibilidad de confesar nuestros pecados. Dice, a Dios, ¿no? No estamos hablando de la confesión de pecados a determinado sacerdote, como se hace en algunos lugares y cosas así. No hablamos de eso. Juan está hablando de esa relación con Dios.
tan importante. Esa relación que muchas veces se corta y entonces dice, confiesa. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarlos. Entonces, nos damos cuenta aquí que si creo esta palabra, no hay ningún impedimento para que el perdón de Dios se manifieste cuando estoy abierto, cuando yo vengo con mi carga, vengo con mi pecado y vengo y confieso, ¿no? Entonces, está hablando de la limpieza de toda maldad. Él nos perdona, nuestros pecados nos limpia. Entonces, el Evangelio verdadero nos habla que tenemos un abogado, querido. No estamos exentos de abogado, pero un abogado defensor. Y qué bueno es tener un abogado defensor en los cielos, ¿no? Que está disponible. Y por medio de él hallamos restauración y perdón cuando caemos y pecamos. Vea lo que dice 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, qué expresión. Usted sabe, el abogado siempre es alguien que está mediando, está intercediendo en un sentido por otro. En este caso específico de un abogado defensor. Dejemos los otros que funcionan de otra manera. Pero lo que vemos en la práctica normal de muchas cosas que tenemos que enfrentar nosotros en la vida, que necesitamos los servicios de un abogado que nos defienda, lo vemos en lo espiritual acá expresado por Pablo. Tenemos un abogado en los cielos. Cristo, después de resucitar, tuvo 40 días ministrando a todos sus discípulos y a todos los que se habían acercado, hasta 500 hermanos, como dice en el momento final, y después ascendió a los cielos, y en los cielos está intercediendo, dice la Biblia, por nosotros, por el pueblo del Señor, por la iglesia. Este es el abogado, que está allí al lado del Padre, sentado a la diestra del Padre. Entonces, esto lo vemos que es tan fuerte, ¿no? Que saber que nunca estamos desamparados en un sentido con Dios. Siempre ha hecho la provisión completa de todo. Y Él sabe que es mejor no pecar, pero sabe que pecamos. Por ahí también lo dice Juan en otro momento en su carta, ¿no? Y es la realidad de que somos pecadores. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Vamos a quedar con la condenación del pecado, con la carga? Mira lo que volví a hacer, lo que hice, demás. No, tienes una entrada, dice. Confiésalo, ven. Hay perdón en Dios, hay restauración. Tienes un abogado. Cuando tocamos ese aspecto de la confesión, por eso es importante este planteo que hace Juan aquí, porque cuando realmente nos acercamos a Dios con nuestra necesidad, allí en los cielos, el abogado dice, no lo toques, Padre. No, Él está cubierto con la sangre. Esa es la función, ¿no? Está cubierto. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Si usted permite que el Espíritu Santo trabaje con esta verdad bíblica, se va a dar cuenta de la grandeza, el gran amor de Dios en la restauración de nuestras vidas cada día, en el volvernos a esa comunión y a esa relación vital con Él, ¿no? Esto es algo muy fuerte, muy precioso por otro lado, y tiene que no solo pensarlo, sino asimilarlo profundamente en su ser. Este es Jesús, esto es la obra del Evangelio, este es el Evangelio de la gracia. No es el Evangelio de la ley, es el Evangelio de la gracia. No puedo hacer nada para sustituir esto. Y esto es lo importante que usted lo tenga bien presente, porque se enseñan que hay que hacer cosas para ser salvo. No haga nada, o para tener perdón. He tratado con gente que decía, bueno, voy a librar o a salvar mis pecados pasados, las cosas que hice y todo lo demás, sirviendo a Dios y moviéndome y haciendo tareas y haciendo cosas. Eso es una mentira del diablo. Nadie es salvo porque haga algo. Nadie obtiene perdón de Dios porque haga algo. ¿Es el camino? Lo tenemos aquí.
Por eso es la predicación genuina y sana del Evangelio, querido. Por otro lado, es gracia plena. Nosotros no podemos agregarle nada, porque siempre está el camino abierto a ese trono de Dios, en acercarnos en toda confianza y en toda seguridad. Él está, eso, si lo toma como algo precioso, puede hacerlo cada día, venir delante de Él. ¿Por qué no? Si el abogado sigue estando en los cielos y la sangre sigue teniendo poder. Vea qué fuerte, qué interesante. Métase en esto porque es así, es una actitud diaria. Y en esta verdad cristocéntrica tenemos en el 1 Juan capítulo 2 también el versículo 2 que nos habla de la acción que Él hace, ¿no? A ver, vea qué interesante esto. ¿Qué dice? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vean, acá Juan utiliza un término que es propiciación y lo utiliza no solamente para nosotros, la iglesia, sino que lo utiliza para todo el mundo. Porque Jesús vino para salvar a todo el mundo. Jesús no quiere que nadie perezca, dice la Biblia. Aún está buscando y esperando que haya más arrepentidos antes de los tiempos finales, ¿no? Entonces, vea, propiciación, que quizá usted lo tiene porque lo hemos dado en otra ocasión, pero quiero sentarlo en este estudio, significa al menos tres cosas. Primero, apacigua la ira de Dios por el pecado. O sea, el pecado que no es traído delante de la cruz tiene un día que enfrentarse con la ira de Dios. Y la ira de Dios es condenación. Aunque parezca que Dios de amor no puede ser eso, sin embargo es lo que la Biblia me dice. Quiero que entienda este concepto. Si alguien desoye el camino, un día va a encontrarse con la condenación. Esto es tan simple como decir, bueno, por fe, por lo que yo soy, tengo una esperanza de ir al cielo. El otro no tiene esperanza. Entonces, propiciación significa, en primera instancia, es apaciguar la ira de Dios por el pecado. Jesús hace eso. Eso es lo que es la ofrenda de la cruz, ¿no? Cuando uno empieza a mirar a Jesús y confía en su obra salvadora, esa ira de Dios por el pecado se apacigua, porque Dios no tiene tolerancia con el pecado. Escúcheme, como la iglesia no puede tener tolerancia con el pecado, ¿qué es lo que Dios hace? Confronta el pecado, lo enfrenta. La iglesia debe enfrentar. Nosotros personalmente debemos confrontar el pecado, no tener tolerancia. No está el término tolerancia en la Biblia para el pecado. Entonces, cuando uno ve esto que Dios, hay un cambio, podríamos decir, porque por ahí se usa también esto, la diferencia entre la justicia real que tendría que venir por haber pecado, porque dice, el hombre que pecare morirá, dice la Biblia, el alma que pecare morirá. La paga del pecado es muerte, dice Pablo en Romanos también. Entonces, hay un lado de la justicia de Dios frente a la realidad del pecado que si no se arregla, que no lo arreglo yo, entro en su justicia y su justicia es la paga del pecado, es muerte. ¿Entiende? Pero por eso que cuando Jesús viene, está al otro lado, al apaciguar la ira de Dios, porque Dios también no solo es justicia de juicio contra el pecado, sino es misericordia. Y la misericordia es esa oportunidad que me da el Señor para venir a Él y arreglar mis cuentas con el Señor y estar en paz. Primero, entonces, propiciación apacigua la ira de Dios. Segundo, quita o remueve el pecado. Recuerde que Juan el Bautista dijo de Jesús, he aquí el Cordero de Dios. No dijo viene a perdonar el pecado. Dijo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la realidad. Cuando Él viene a una vida, quita el pecado. También lo perdona, lógicamente. Hay algo que pasa en todo eso, pero
el quitar el pecado significa no hay más la tendencia a esa actitud de tener un cuerpo de pecado metido dentro, que no puedo dejar de hacer esto y que vivo de cualquier manera o vivo a mi manera. No, no, hay un cambio, quita el pecado de la vida. No quita el hecho de ser pecadores, pero sí lo que acecha del pecado continuamente sobre una vida. Y en punto tercero de propiciación significa perdona y absuelve del pecado. Esto lo hace, por eso dice, y Él es, hablando de Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Vean que un concepto bíblico, propiciación, una palabra que no todos entienden, pero que nosotros tenemos que asimilar la realidad de lo que Jesús es. Como propiciación significa que apacigua la ira de Dios por su intervención, por su sangre preciosa, cuando apelo a Él, cuando apelo al perdón de Dios y confieso. Y segundo, quita o remueve el pecado, las cosas, porque el verdadero arrepentimiento no lleva solamente a remordimiento por el pecado. Mira lo que hice, las cosas que pasaron. El verdadero arrepentimiento produce cambios, produce dejar el pecado y volverse definidamente a Dios, ¿no? Y bueno, perdonar y absolver del pecado es una gracia tan maravillosa que viene de Dios. Bueno, pedimos ese abogado, como dije, pide ante el Padre cuando nos arrepentimos y tenemos fe en su obra salvadora. Siempre, mis queridos hermanos, el camino es la cruz. No se puede desvalorizar la cruz. No podemos vivir en condenación por la cruz, debemos vivir en victoria por la cruz. Es el camino que el Señor estableció para nuestra liberación, para nuestra sanidad espiritual y para que nos vivamos en comunión, porque Juan estaba hablando mucho de comunión en ese aspecto allí, ¿no? Así que este es el primer aspecto fundamental de esa predicación genuina y sana del Evangelio. La cruz no puede ser desvalorizada, tenemos siempre disponible. Y ¿sabe qué gracia maravillosa es eso? Porque no dependo de otros, dependo solamente de mi relación con Dios. Para el perdón, para la limpieza, para la sanidad interior. Y debemos predicar esta realidad como iglesia. Y lógico, cuando se predica esto y la luz viene, hay una confrontación contra el pecado. Vidas que no quieren entregarse porque quieren seguir viviendo en pecado, a su manera. Va a haber una confrontación con la luz. Siempre la tiniebla va a confrontarse con la luz. Entonces, recuerde que lo que dice Juan acá, pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Hay algo que nos une por esa luz de Dios. Bueno, primero habla también de la comunión con Jesús y con el Padre, ¿no? Hay todo un paquete muy interesante aquí que tenemos que volver a meditarlo. Yo le ruego que vuelva a leer 1 Juan capítulo 1 y capítulo 2, porque ahí encontramos esa verdad central de lo que es el Evangelio. Bueno, está en muchos lugares de la Biblia. En realidad Jesús no predicó otro Evangelio, Pablo no predicó otro Evangelio. Él dice a los Corintios, vine siempre a ustedes predicando de la cruz de Cristo, bajo la unción del Espíritu Santo. No vine con palabras humanas, ni con proyectos humanos, no, vine con la palabra genuina del Evangelio que había recibido y que se estaba predicando en todo lugar. Y realmente hubo persecución porque el Evangelio confrontaba el pecado de su tiempo. Sí, y libraba las vidas, entonces no les convenía ni a los religiosos de su tiempo, ni les convenía tampoco a los poderes políticos del tiempo del Evangelio. Y lo mismo pasa en nuestros días, ¿no? Quiero anunciar, no sé si no vamos a poderlo completar, que
Segundo aspecto es de este evangelio genuino, de la predicación genuina y sana del evangelio, que es el punto que estoy tocando. El segundo aspecto es la verdad moral cristocéntrica. El reino de Dios apunta a todo ello. El reino al cual pertenecemos, tenga presente, es uno de justicia. Y tenemos que mirarlo desde este punto de vista si queremos realmente entrar en el reino, estar dentro de lo que es el reino. Vean lo que dice, vamos a ver en Mateo 6:33, tenemos también una escritura en 1 Juan 2:29 y Tito 1:16. Pero Mateo 6:33 usted tiene la condensación de esto que estamos diciendo, ¿no? El reino al cual pertenecemos es uno de justicia. Leemos entonces. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús no dijo solamente el reino de Dios, dijo su justicia. Porque Él venía a traer el reino de los cielos, lo vino a traer, lo trajo. O sea, la justicia de los cielos. La manera de vivir, ¿no? Está diciendo en un sentido, que se establecía en los hijos de Dios, como parte del reino de Dios, ¿no? Por eso decía, busquen primero eso. Busquen estaba diciendo, busquen lo eterno, lo de los cielos, lo que pertenece a Dios. Y entonces, junto con eso, su justicia para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. 1 Juan 2:29. Primera Juan 2:29 está dentro también de este tema de la verdad moral cristocéntrica. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahora, aquí lo tiene concreto, ¿no? Él es justo, dice. Por eso hablaba del justo también, Jesucristo el justo. Sepan entonces que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y hacer justicia no significa portarse bien. Significa portarse de acuerdo a la voluntad de Dios, en todo lo que hace a nuestro andar, en la revelación que cada uno independientemente puede tener de Dios. En Tito capítulo 1, versículo 16, 1, versículo 16 de Tito, tenemos otra escritura. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Observen lo que Tito, o Pablo a Tito le dice acá en esta carta, ¿no? De aquellos que hablan, oye, profesan conocer a Dios, dice. Sí, hablan mucho de Dios, del Evangelio, de Jesús, pero, dice, con los hechos lo están negando. O sea, no están mostrando con su vida un poco lo que Jesús dijo. Observen también para conocer los falsos profetas o los falsos maestros, cómo viven, qué frutos hay, ¿no? Lo niegan de tal manera que, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por más que hagan obra, si hay algo que no funciona ahí, no sirve para nada, porque lo que no es de fe es pecado, dice la Biblia. Entonces, un poco en base a esto, que es un estudio muy rápido de lo que es justicia en relación a nosotros, ¿no? Justicia nos habla, en primer lugar, como decíamos, que si pertenecemos a este reino, pertenecemos a uno de justicia. En segundo lugar, nos habla de la defensa por medio de la predicación de las verdades únicas de la palabra. Hay cosas
que solamente en la palabra están. Y esa es la que debemos predicar en un mundo de injusticias. Justicia es la obediencia a la palabra de Dios, en el estilo de vida diaria que confronta a la sociedad humanista. Vamos a confrontar esta sociedad que no tiene a Dios y que determina leyes contrarias a la voluntad de Dios, ¿no? Justicia es vivir sin componendas con los espíritus destructivos de nuestro ambiente. Vamos a enfrentar estos espíritus. Si tenemos el reino y queremos la justicia de Dios, estamos para enfrentarlos. Hay espíritus malignos, hay espíritus destructivos sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre todo lo que hace a la vida regular que tenemos en el ambiente en que estamos, ¿no? Justicia también es alinearse con la verdad revelada en la Biblia y proclamarla aunque seamos perseguidos. Quizá no le va a gustar a otro que yo le diga la verdad y la justicia divina. Pero el problema no pasa por ahí. Yo debo predicar lo que es de Dios. Quizá a algunos no les gusta que hablemos aquí en contra de la verdad de la familia, el establecimiento de la familia, en contra del matrimonio gay o en contra del aborto, algo tan común hoy en día, ¿no?, que están queriendo meter por todas maneras. Sin duda que va a haber gente que no quiere saber nada con esa, pero es la palabra de Dios. Entonces vamos a luchar contra ese espíritu humanista que quiere meter todas esas cosas contrarias a Dios. ¿Entiende? Entonces, eso es justicia. Tomar una definición y alinearme precisamente en la verdad que ha sido revelada. La Biblia es la verdad de Dios, no cambia, los tiempos no cambian. Mire, pueden decir que algunos pueden venir y decir, mire, pero estamos en los tiempos modernos, estamos ahora en 2013, siglo XXI. La Biblia no cambia. Los problemas del hombre siguen siendo igual que cuando se escribió la palabra de Dios. Y los principios que el Señor tiene son para la salud espiritual de todas las naciones. En definitiva, va a ser lo que va a establecer cuando Jesús venga a reinar sobre la tierra, ¿no? Así que no va a cambiar la palabra. Por eso hay una confrontación, ¿no? Aunque podamos ser perseguidos, que no les guste, que nos cierren algunas puertas, que señalen las cosas como retrógrados que por ahí dicen. Bueno, no importa el asunto. Tenemos que ser fieles a lo que es revelado por Dios. Porque si no, entramos en la cultura del hombre hoy y nos mezclamos. No, esas mezclas no convienen a nosotros y no es la voluntad de Dios. Justicia también es buscar siempre las cosas de arriba. Allí está Cristo, nos dice también Pablo en Colosenses esto. Y rechazar toda sugerencia diabólica. No estamos para hacer caso a los mensajes que nos envía el diablo a través de otras personas o a través del movimiento que puede haber. Estamos para obedecer a Dios y rechazar todo lo que son esas. Por eso tenemos que estar conectados. Si habla de buscar siempre las cosas de arriba, debemos estar donde está Cristo, que está arriba, ¿no? Justicia es poner en práctica las enseñanzas que Jesús nos dejara en el Sermón del Monte. Qué difícil, ¿no? Si usted lee Mateo capítulo 5, 6 y 7, estos 3 capítulos, dicen, ¿cómo puedo vivir en el Sermón del Monte? No es un legalismo. Jesús nos lo dio para que los hombres hagan un legalismo de eso. Jesús dijo, es el evangelio del amor. El evangelio del amor a Dios y el amor al prójimo. Bueno, ¿cómo lo haremos, no? La gran pregunta, ¿cómo puedo vivir en esta justicia de Dios? Primero de todo, dependiendo de la fe en el único fundamento que es Cristo. Tengo dos textos aquí. Quiero primero, 2 Timoteo 2:19, que es lo que nos dice Pablo allí, y también después algo que terminando Efesios. A ver qué dice 2 Timoteo 2:19. La pregunta válida es, ¿cómo vamos a vivir en esta justicia, en esta verdad moral cristocéntrica presentada en la palabra? Porque lo que nos presenta la Biblia,
que es siempre centrado en Cristo, es una verdad moral, o sea, debemos vivir de acuerdo al reino de Dios y su justicia, ¿no? Bueno, ¿qué dice? Estamos hablando de depender por la fe, es una actitud de fe, dependiendo todo el tiempo del único fundamento que es Cristo. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:19? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Creo que el texto es muy claro. Habla de decisiones. Primero asienta el fundamento de Dios, ¿no? Tiene este sello. El Señor nos conoce. Conoce cuando tomamos actitudes correctas con Él, cuando le aceptamos, cuando reconocemos, claro que sí. Y conoce a los que son suyos. Y ahí está la fuerza de lo que es este fundamento. Apártese de iniquidad. Hay un apartarse para Dios, para vivir para Dios, para vivir con Dios. Apartarse. Entonces, si está invocando, dice, el nombre de Cristo, apártese, no puede estar entre las dos cosas, invocar el nombre de Cristo y vivir en iniquidad o vivir bajo el pecado, ¿no? Ahora, este es un aspecto, el único fundamento, debemos depender totalmente de Jesús, debemos depender de Él, pero tenemos, en segundo aspecto, para enfrentar el mundo que vivimos y querer empezar a vivir en justicia, es buscando la ayuda diaria del Espíritu Santo. Para eso tenemos el Divino Consolador, el ayudador, el que nos fortalece. Vea Efesios, capítulo 5, 18-20. Recuerdo, ahí está el camino. Siempre Pablo habló de esta realidad maravillosa. Fue uno de los grandes maestros bíblicos, el apóstol Pablo. No solo el gran misionero, no solo el hombre que llevó el Evangelio por tantos lugares, sino el que deja enseñanzas tremendas de lo que es el Evangelio en sus epístolas, sus cartas, ¿no? Aparte de lo que Jesús dejó, es toda la revelación poderosa de Dios, ¿no? Entonces, ahí dice directamente, Efesios 5, 18-20, podemos leerlo rápidamente porque por otro lado es un pasaje conocido, ¿no? ¿Qué dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Dios nunca nos deja desprovisto. Por eso el Evangelio es de gracia. Nosotros tenemos salida a toda situación por medio siempre del fundamento estable que es Cristo y la obra poderosa del Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Sed llenos del Espíritu es el mensaje. Si vamos a tener plenitud, ser llenos del Espíritu en todo lo que el Espíritu Santo quiere derramar sobre nosotros, esté seguro que vamos a tener la fuerza, la habilidad, la capacidad espiritual para enfrentar todo aquello que demanda vivir en justicia. Ser lleno del Espíritu y que seamos agradecidos y oremos y que vivamos en la canción, en la alabanza, porque eso realmente agrada a Dios.